Hola amigos bibliófilos, hoy toca Wrap Up. Vengo aquí a traeros el resumen de las lecturas de octubre, que podríamos titular de forma muy loca: No habrá guerra entre pueblos, no habrá paz entre clases. Si os habéis quedado estupefactos ante esto, he hecho bien mi trabajo. Tiene cierto sentido, aunque no tenga ningún sentido, ya lo veréis. La cuestión es que octubre era ese mes en el que algunos booktubers iban a hacer el Leo Autoras Octubre, que consistía en leer solo libros escritos por mujeres en octubre. Yo no me uní a la iniciativa porque yo me conozco y soy muy así y no te puedes fiar de mí, pero salvo uno de los libros, que es además uno que comencé el mes anterior, por lo demás lo he cumplido, sí, todo lo demás son mujeres, estoy como feliz conmigo misma aunque no tenga absolutamente ninguna clase de mérito lo que he hecho. Y vamos, que sin liarnos más, comencemos. El primer libro que leí fue Las grandes familias de Maurice Druon. A mí me lo vendieron como la saga de los Forsyth, pero en Francia. Y a ver, sí, pero no. Sí, va sobre una saga familiar burguesa o de clase alta. Sí, sucede en los años 20, lo que lo equipararía a la trilogía Una comedia moderna. Sí, hay crítica social, o al menos un retrato fiel a cierta clase social. Y sí, hay líos amorosos. O bueno, no. Este es un libro francés. Es curioso, la obra de John Galsworthy habla mucho de sentimientos y amor, pero el sexo es implícito. En cambio, Druon se centra en el sexo y muy poco en el amor. Franceses. La novela es un culebrón, como lo era la saga de los Forsyth, y es también parte de una trilogía. Nos cuenta el devenir de las familias Schutler y Lamonnerie, que se unieron con el matrimonio de François y Jacqueline en 1915, y a partir de ahí te hace un retrato de la sociedad francesa de la época, de su moral, su política, su cultura y sus actos. Lo que hizo que me gustara menos que los libros de Galsworthy es que los personajes me caen mal tirando a como una patada en mis partes. Hay algo que me molesta de los franceses y es su cinismo, que ellos creen que es un rasgo de madurez y no una tara de adolescente. Pero no le quito mérito a la novela, sobre todo teniendo en cuenta un detalle. Es una alegoría perfecta del Congreso del PSOE que dimitió a Pedro Sánchez. Os lo juro, funciona perfecto. Es la explicación de cómo la vieja generación, que se resiste a dejar los círculos de poder, dice que pretende pasar el testigo a las generaciones más jóvenes, pero en realidad quiere que esas generaciones sean de una manera concreta y que le agradezcan todo lo que son porque ellos los pusieron ahí y sin ellos no son nada, y pretenden darles una lección para que aprendan cómo funciona el mundo. Y claro, el tiro por la culata. También describe este libro a la perfección cómo no se sube en estatus social por meritocracia, sino por conocer a la gente adecuada en el momento adecuado. Si no os molesta mucho que en un libro la mayoría de los personajes sean pelín desagradables y un poco antipáticos y os interesan estos temas que he mencionado, es una novela muy interesante. Así, en resumen, podríamos definirlo como la saga de los Forsyth, más Rojo y Negro de Stendhal, más Dickens, por cierta visión del sexo y el lado escabroso de la sociedad. Yo creo que eso lo define bastante bien. El segundo libro que me leí fue La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich, la premio Nobel de 2015, que tiene por fin en la vida deprimirnos hasta el punto del suicidio. Por lo que sé y he visto, sus libros son crónica periodística donde Alexievich trata de darle voz a los marginados, a los desposeídos, en definitiva, a los olvidados. En este caso, entrevista a cientos, si no miles, de mujeres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial a favor de la URSS. Y si os preguntáis por qué era importante tener la opinión femenina de la guerra, que lo explique la propia autora. En lo que narran las mujeres no hay, o casi no hay, lo que estamos acostumbrados a leer y a escuchar, cómo unas personas matan a otras de forma heroica y finalmente vencen, o cómo son derrotadas, o qué técnica se usó y qué general había. Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otras cosas. La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles, todos los que habitan este planeta junto a nosotros, y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible. ¿Pero por qué?, me preguntaba a menudo. ¿Por qué, después de haberse hecho un lugar en un mundo que era del todo masculino, las mujeres no han sido capaces de defender su historia, sus palabras, sus sentimientos? Falta de confianza. Se nos oculta un mundo entero. Su guerra sigue siendo desconocida. Yo quiero escribir la historia de esa guerra, la historia de las mujeres. ¿Qué diréis? Bueno, los soldados son soldados, sus experiencias no diferirán tanto. Pero sí,
Para empezar, porque el ejército es una institución implícitamente masculina. Cuando las mujeres se alistaron en masa, se dieron cuenta de que existían problemas como que no había uniformes para ellas, las tallas de los trajes y sobre todo las botas eran demasiado grandes, o que la norma de que solo podían tener una muda no servía para las mujeres en ciertos momentos del mes, a no ser que quisieran que las soldados dejaran rastro. Que parecen tonterías, pero fueron un problema de intendencia que hacia el final de la guerra se solucionó. Las mujeres rusas que lucharon no solo sacrificaron su vida, sino que después de la contienda tuvieron que callarse e intentar adaptarse a una sociedad que las despreciaba, porque consideraban que las mujeres de verdad no luchaban y que seguro que se tiraron a todos los hombres, las muy porque la gratitud en la gente es más escasa que el coltán. Es que estamos hablando de mujeres, muchas de ellas adolescentes, que decidieron alistarse y poner su vida en riesgo. Y muchas acabaron mal. Hablan de cómo la menstruación se les cortó durante todo el tiempo que duró la guerra, cómo se les encaneció todo el cabello, o cómo después de la guerra solo tenían pesadillas horribles de las que se levantaban gritando. Una mujer contaba cómo muchos años después de la guerra un médico le preguntó que cuándo había tenido un ataque al corazón. Ella contestó que nunca. Al parecer, tenía cicatrices en el corazón, de la tensión emocional que sufrió en el conflicto bélico. Por supuesto, como ocurría con Voces de Chernóbil, es difícil de leer porque hay testimonios desgarradores. Pero a mí me ha parecido menos duro. No sé, me pareció que había más momentos de optimismo, algo así como destellos de humanidad y bondad en medio del horror. Porque horror hubo un rato. ¿Cuál de las dos novelas creo que es mejor? Depende, pero creo que Voces de Chernóbil, más que nada porque creo que está más pulida. En La guerra no tiene rostro de mujer, Alexievich escribe más desde su punto de vista, te guía más, mientras que en Voces de Chernóbil la forma en que te muestra todo y te lleva por donde quiere parece más sutil. De todas formas, La guerra no tiene rostro de mujer es un libro interesantísimo y un gran testimonio de mujeres que durante mucho tiempo no pudieron hablar y deberían haberlo hecho, porque su voz es importante. El siguiente libro que me leí fue Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Céleste Albaret fue sirvienta del escritor Marcel Proust desde 1914 a 1922 y este es un libro de no ficción en el que cuenta su relación con el afamado autor. Era sirvienta, sirvienta. Eso era servidumbre a la vieja usanza, estar 24 horas pendiente de cualquier orden o instrucción que podía darte el señor. Y creedme, Marcel Proust, como señor, era lo peor. Era maniático, hipocondríaco, hipercrítico y egoísta en grado sumo. Estamos hablando de una persona que una vez que se sonaba la nariz con el pañuelo, lo tiraba al suelo y cogía otro. Y además los pañuelos tenían que ser de una tela específica y los tenían que comprar en una tienda en concreto, porque si no él lo notaba y no los usaba. Y sin embargo, este libro está escrito no desde el reproche, sino con todo el cariño y amor del mundo. Es incluso tierno. Céleste adoraba a Proust. Lo consideraba una persona maravillosa y el mejor escritor de todos los tiempos. Aguantaba todas las manías raras con paciencia porque Proust, cuando quería, era encantador y cuando salía a cenar con gente, luego al volver a casa le contaba todo lo que sucedía y todos los chismes, y al parecer era divertidísimo. Aunque claro, Proust no salía mucho. Una vez decidido a escribir En busca del tiempo perdido, se enclaustró para poder terminar la que consideraba la obra de su vida. Que lo fue, por cierto. Así que este libro se puede leer desde dos puntos de vista, como persona que siente simple curiosidad para conocer más a este escritor o como lector de En busca del tiempo perdido. Porque esto os lo digo en serio. Nadie que no fuera Proust podía haber escrito esta novela. En busca del tiempo perdido es una fotografía en todo detalle de un mundo que desapareció con la Primera Guerra Mundial. Y lo curioso es que la comenzó a escribir antes de la guerra, como si lo hubiera presagiado. Pero solo él podía haberlo contado, porque solo él era tan maniático de los detalles, solo él podía vivir tan completamente en el pasado. Ya lo dice la propia Céleste en la página 78. Ahora comprendo que toda la búsqueda de Monsieur Proust, el gran sacrificio que hizo por su obra, consistió en situarse fuera del tiempo para poder reencontrarlo. Es en general una narración muy costumbrista, donde nunca pasa nada y donde Céleste trata de ser lo más sincera posible y no ocultar nada, lo cual no quiere decir obligatoriamente que todo lo que cuente sea la verdad. Por un momento hasta me hizo dudar de que Proust fuera gay. Que lo era. Hay suficientes testimonios al respecto. Lo increíble es que en la explicación que Proust le dio a Céleste sobre un episodio de su vida, entendemos que ella era un poco inocente. Al parecer Proust visitaba un prostíbulo de hombres, homosexual, que luego aparecería en Sodoma y Gomorra, el cuarto tomo de En busca del tiempo perdido. Y su argumento, lo que le dijo a Céleste, era que lo frecuentaba para recopilar información nada más. Es la típica excusa que le dirías a tu madre. Esta droga no es mía, mamá, se la guardó un amigo.
Y lo más increíble es que Celeste se lo cree, porque para Celeste lo que dijera Marcel Proust iba a misa. Con esto quiero decir que no es un testimonio objetivo, ni completamente veraz porque la verdad absoluta no existe, pero es tierno y amable y si se tiene interés por el autor o su obra se puede leer y sacar ciertas conclusiones. El cuarto libro que me leí fue Diario de una vagabunda de Fumiko Hayashi, otro libro de no ficción que nos cuenta la vida de la autora a los 20 y pocos y su periplo por Japón vagabundeando sin dinero de aquí para allá, a veces trabajando en lo que podía, otras veces sin oficio ni beneficio, sola o en relaciones muchas veces tóxicas con hombres, pero siempre sacando tiempo y fuerzas para escribir. Leía todo lo que caía en sus manos e intentaba ganarse la vida escribiendo cuentos, muchas veces infantiles. Tiene algo de desgarrador leer que escribía esos cuentos en momentos en los que podía no tener ni para comer y se moría de hambre. Además, Fumiko fomentó los círculos dadaístas y de izquierdas de Japón. De hecho, en una parte del libro se lee que es amiga de la esposa del escritor Denji Kuroshima, cuyo Una bandada de cuervos leí hace varios meses. ¡Ja! Tengo bagaje en literatura nipona, como la de un niño de 5 años, pero me vale. El texto combina los pensamientos de la escritora, algunos poemas suyos, pero también poemas de otros autores o canciones populares. Está escrito a retazos, supongo que cuando ella podía o se veía con ánimos. Pasajes que te cuentan cómo se siente en ese momento la escritora, no cómo ha llegado hasta allí, solo que está allí. Así que queda algo deslavazado y a veces cuesta seguirlo, pero al mismo tiempo es muy visceral, está escrito desde las entrañas, sin filtros, y aunque hubo varias versiones revisadas, más parece que la revisión era para modificar algún error ortográfico o fáctico que para cambiar nada en la forma de contar lo que contaba. Habla de ella, de sus penas, de sus deseos, también tiene un momento para pegarle una colleja a cierta izquierda a la que le gusta pontificar desde las alturas, pero en general habla de sus penurias para sobrevivir. Basta este extracto de la página 96 para explicar lo que quiero decir. Las 7:30. Trabajo desde la mañana hasta la noche. La recompensa a mi labor son 60 céntimos. Coloqué la olla de barro sobre el brasero, y al poner los tazones y los palillos sobre la mesa, me pregunté seriamente si eso era la vida. Me dan ganas de abofetear a quienes se quejan siempre. Mientras se cocía el arroz, metí junto con la carta a mi madre 5 billetes rosados de 50 céntimos, que tanto tiempo me había costado ahorrar, y cerré el sobre. Me quedan 16 céntimos. Justo ahora, cuando fantaseo sobre lo feliz que sería si no existiera esto y aquello, me parece absurdo tener que pagar 5 yenes por el alquiler de la habitación, 5 yenes por solo 2 tatamis. En un día de trabajo gano 60 céntimos, lo que valen menos de 3 kilos de arroz. ¿Volveré a algún cabaret como antes? Al ver el kimono de seda corriente colgado en la pared y que tantas veces ha sido lavado y está completamente raído como yo, me siento harta. Sí, así es. Yo, la señorita Fumi, soy una lumpenproletaria. No poseo nada, absolutamente nada. Soy peligrosa, porque soy una holgazana peligrosa. Si me dieran una granada, con gusto se la arrojaría a quienes me lo hubieran dado. Una mujer de esta calaña, más que vivir sola en la indecisión, pronto, pum pum, partiré el mundo en dos. No os asustéis, no hace nada de esto, es más emo y más quejica que otra cosa, no es tan proactiva como parece, aunque sí que al final de su vida consiguió remontar y se hizo una de las escritoras más famosas de su tiempo, lo cual me alegro porque según este libro, esa temporada en que vagabundeó por Japón fue lo peor. El último libro que me leí no fue una novela, sino un cómic y fue Patria de Nina Bunjevac. Creo que la C final en los nombres balcánicos se pronuncia así. Se basa en la propia vida de la autora. A mediados de los años 70, la madre de Nina se llevó a ella y su hermana desde Canadá a su Yugoslavia natal por miedo a su marido, un serbio anticomunista radical. Aprovechando esto, Nina habla sobre el conflicto entre serbios y croatas, cuyo punto de partida moderno ella establece en la Segunda Guerra Mundial, con los croatas proalemanes y su trato a los serbios. Digamos que es un cacao maravillao el que se armó y al final estallaría en la guerra de los Balcanes de los 90. Pero esto es una etapa anterior, un tiempo donde el rencor y los ánimos de revancha se estaban acumulando. La autora, para contar su historia, utiliza dibujos muy grandes, páginas con pocas viñetas, y un dibujo realista, a veces hiperrealista, de ese que se consigue dibujando muchas líneas para imitar las tramas o texturas. Estoy segura de que tiene un nombre técnico, pero yo no lo sé. El resultado es imágenes bastante estáticas, como diapositivas, pero sirven a su función sin problemas. Lo que sí me pareció curioso es que el libro comienza con una serie de viñetas, y luego al final del libro se repiten dichas viñetas, exactamente iguales, pero con una narración diferente, porque ahora ya sabes toda la historia, ya conoces los dos puntos de vista. Eso me pareció interesante. El final
bueno, puede que a algunos les deje fríos. Yo creo que termina donde quería terminar y no tenía por qué alargarse o hacer ninguna otra cosa. La historia simplemente era esa. A mí me ha resultado una lectura interesante porque me ha enseñado cosas que no sabía, como que había habido un grupo terrorista serbo-croata actuando en Canadá y el norte de Estados Unidos en los 70, y a mí me encanta aprender cosas nuevas. Es una historia que seguro que no habéis oído nunca y solo por eso merece la pena echarle un vistazo. Y ya está. ¿Cómo he conseguido que el resumen de 5 libros se haga tan eterno? No tengo ni idea. Es un don. Espero que no se haya hecho muy pesado. En fin, os recuerdo a todos que el plazo para que pongáis vuestras sugerencias a lo que queréis que yo lea en diciembre todavía sigue abierto. Tenéis hasta el día 16 para hacer vuestras sugerencias. Os dejaré el link del vídeo donde podéis dejar las sugerencias en los comentarios. Pero de verdad que no creo que sea muy necesario. O sea, hay suficientes sugerencias que lo he mirado, que van a pasar a la fase de votación. Van a ser bastantes. Luego allí habrá un lío, pero bueno, cuando lleguemos, llegaremos. Eso da igual. Pero vamos, que sí, que va a haber para elegir en la votación, no os preocupéis. Siempre que no muramos antes en un holocausto termonuclear. No tiene gracia, demasiado pronto. Y bueno, me despido ya. Como siempre, gracias por estar ahí, aguantándome. Hasta la próxima vez. Adiós.